Ahí está. Ya, bacán. Gracias. Ya que va llegando más gente, yo creo que voy a empezar nomás. Con las ecuaciones que vamos a usar en esta clase. Acá están todas. Si alguien tiene alguna duda sobre esto, este es el mejor momento de preguntarlo, pero después en verdad en el camino si quieren también pueden hacerme preguntas. Lo mismo que les pedí a la clase pasada, ojalá si pueden preguntar en voz alta nomás, porque me es un poco difícil estar siguiendo el chat al mismo tiempo. Pero igual voy a ir revisándolo de vez en cuando. Ignacio, yo tengo una pregunta. Donde pusiste momentum generalizado, ¿no Dime. dice ser con un Q-punto? Sí. Bueno, a ver, espérate. Puede que sí, no estoy seguro. Déjame revisarlo. Sí, debe ser con un Q punto. Muchas gracias. Bacán, gracias. Ah, ya. Ya, vamos a empezar nomás porque ya estamos a la hora, ya se han conectado 30 personas igual. No sé qué tantas más se vayan a conectar. Había tiempo para entregar la tarea hasta hoy día a las 4, ¿no? Hasta las 2:30. Ah, hasta las 2:30, ya. Ya. Supongo que algunos estaban subiendo la hora y se irán a conectar Oye, Ignacio, pronto. otra pregunta, perdona que te moleste. Donde pusiste Dime. la propiedad 1, ¿Sí? la implicancia va como con un igual a 0 o algo del DLDT. Ah, sí. Sí, gracias. Dale, gracias. He apurado hace un ratito. Parece que me comí un par de cosas. Claro. Mm, Se me desconectó, parece. Eh, Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Buenísimo. Entonces vamos a empezar. La primera pregunta, hice un dibujito acá con un poco de tiempo porque era más difícil hacerlo este. Dice así, no sé si tiene el enunciado a mano, pero igual lo voy a leer. Dice, un anillo de masa M desliza sin fricción en un aro de radio A que se encuentra en un plano horizontal. Entonces acá en negro dibujé el aro que está como apoyado, por ejemplo, en una mesa, que sería el plano XY. Y el anillo de masa M es el puntito verde. El enunciado sigue diciendo, el aro gira con velocidad angular constante omega sobre un eje perpendicular al plano del aro y que pasa por un borde de este, tal como se muestra en la figura. Entonces lo que uno hace es, vamos a agarrar el anillo desde este punto, que estoy señalando acá, y vamos a hacerlo girar. Entonces esto va a dar vueltas como, no me cabe mucho en el espacio, pero va a dar vueltas como así. ¿Se entiende? El eje Z lo dibujé saliendo de la hoja y entonces gira todo el sistema en torno a ese punto, al origen de mi sistema de referencia, eh, con velocidad omega. ¿Se entiende eso? Que creo que este ejercicio es un poco enredado gráficamente. Pero si nos queda claro eso, después no va a tener mayores problemas para hacerlo. ¿Puedes Bueno, explicarlo de nuevo entonces? ya. Dice un anillo de masa M, que es el puntito verde, desliza sin fricción en un aro de radio A, que es el anillo negro, que se encuentra en un plano horizontal.
¿ya? Entonces, todo esto está como en el plano del papel o de la pantalla, que suponemos que está horizontal, entonces no va a afectar la fuerza de gravedad porque todo está a la misma altura. Y dice, el aro gira con velocidad angular constante omega sobre un eje perpendicular al plano, o sea, en este caso es el eje Z que sale hacia arriba de sus pantallas, y que pasa por un borde del aro. Entonces está ahí en el centro, en el origen de mi sistema de coordenadas, y está girando con velocidad omega en torno a ese punto, ¿ya? Lo que dibujé ahí en rojo. Entonces, después la pregunta A dice, usando el ángulo θ de la figura como coordenada generalizada, encuentra el momentum generalizado P de θ y el hamiltoniano, ¿ya? Si se fijan acá, yo dibujé en azul un diámetro de este anillo, este de acá, que nosotros sabemos cómo está girando el anillo en torno al eje Z, ese va a ser el diámetro que va a ir girando. O sea, esta cosa va a ir girando así, ¿cierto? Entonces el ángulo que se me forma acá, con respecto al eje X, va a ser omega por t. Y desde el centro del anillo, acá, yo puedo definir mi ángulo omega entre este diámetro, ¿cierto? Y el radio que llega a la masa. ¿Ya? Entonces vamos a escribir primero en cartesiana cuál sería la posición de la masa. ¿Ya? Entonces, la parte A vamos a partir por escribir la posición de la masa. Y el X de la masa va a ser A por coseno de omega t, que va a ser esta distancia hasta ahí, ¿cierto? Más A por coseno de omega t más θ. ¿Por qué la suma de los dos ángulos? Porque si es que yo marco acá, es este ángulo entero, ¿cierto? El que tengo que considerar para ver esta distancia de ahí. No sé si se entiende gráficamente. Entonces con eso... Disculpa, ¿qué es A? A es el radio del anillo. Perdón, no lo había puesto acá en el dibujo. Entonces lo voy a escribir con azul acá. A es el radio, ¿ya? Entonces, el primer coseno da esta distancia hasta ahí y el segundo hasta donde está la masa, ¿cierto? El primero es hasta el centro del anillo y el segundo hasta donde está la masa. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya. Entonces, asimismo podemos poner la posición I de esta masa, que va a ser lo mismo pero con senos. Seno de omega t más seno de omega t más θ. ¿Ya? Y acá lo voy a volver a explicar por si no entendieron en la primera parte, y voy a hacer un zoom acá. Nosotros tenemos que A por seno de omega t, o sea, sería esta distancia de acá, y después, si es que yo pongo acá una línea horizontal, tengo que todo este ángulo de acá es omega t más θ, ¿cierto? Porque este de acá es omega t. Entonces, el seno de todo, de todo esto por A, que sería esto, me va a dar esta altura que hay acá. Perdón por rayar todo encima, pero es que de verdad no tengo mejor forma de explicarlo. Pero así, si se fijan, entonces el primer seno me da esta contribución y el segundo me da
esta de acá. ¿Ya? ¿Queda para todos claro eso? Esto es como lo más importante, después el resto es como solo matraquear. Sí. ¿Sí? Ya. Buenísimo. Si alguien tiene dudas todavía, me pregunta nomás, no hay problema. Ya, pues, entonces, si nosotros derivamos con respecto al tiempo estas dos expresiones, esto ustedes ya lo saben hacer bien, entonces nos queda menos a por omega seno de omega t, más, y acá me bota un omega más teta punto, por el seno de omega t más teta. ¿Ya? Y el i punto me queda a por omega coseno de omega t más omega más teta punto por el coseno de omega t más teta. ¿Ya? Se me olvidó decir una cosita, voy a aprovechar de revisar el chat. Zoom nos va a votar poquito antes de las 3, ¿ya? Igual que la clase pasada, ahí ustedes se vuelven a conectar nomás al mismo link y seguimos. Ya. Entonces tengo las velocidades en cada componente y con eso entonces estamos listos para escribir el lagrangiano. El lagrangiano en este caso es solo la energía cinética. ¿Por qué? Porque en este caso, como estamos, el anillo está horizontal, haya o no gravedad, como todo el movimiento está en el mismo z, o sea, tengo como la constricción z igual 0, si quieren verlo así, que el problema significa que está en el plano solamente, la energía potencial va a ser 0, siempre, de la energía potencial de gravedad, ¿cierto? Entonces, como tenemos eso, el lagrangiano va a ser solo la energía cinética. Y esta es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que voy a escribir como x punto más y punto. Perdón, al cuadrado adentro del paréntesis. Esto me va a saltar un par de pasitos acá. Voy a poner el único paso que es un poquito más extraño, pero que tampoco van a tener problema en cacharlo. Cuando yo sumo estas dos cosas, me queda omega cuadrado más omega más teta punto al cuadrado más 2 omega por omega más teta punto. Y acá me va a quedar algo un poquito grande, que es seno de omega t por el seno... Perdón, voy a correrlo un poquito que no me está cabiendo. Me queda el seno de omega t por el seno de omega t más teta más el coseno de omega t por el coseno de omega t más teta. ¿Ya? Y esto que está acá no es nada más y ni nada menos que, usando las identidades trigonométricas, que el coseno de teta. ¿Ya? Entonces ese paso quería ponerlo igual porque puede tener un poquito de problema y al final nos da que el lagrangiano es un medio de m por al cuadrado por omega cuadrado más omega más teta punto al cuadrado más 2 omega más teta punto por el coseno de teta. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Mm? ¿Coseno de teta o coseno de teta punto?
Este coseno es de teta solamente. Ah, perdón, acá puse un teta punto, me equivoqué. Ahí, Vale. ¿ya? Em, si entendieron la parte gráfica, no debería haber mayor problema para llegar hasta acá, ¿ya? Entonces tenemos el lagrangiano. Con esto ya estamos a un paso de tener el momentum y el hamiltoniano, que era lo que nos pedían, ¿cierto? Entonces, nos pedían el momentum en teta, que es dl a de teta punto, ¿cierto? Esto es por definición. Y si es que yo derivo esto, me queda derivo acá y acá, ¿cierto? Entonces, me queda, este me bota un 2, entonces me queda solo m por a cuadrado por omega más teta punto, y por regla de la cadena me bota un 1 solamente. Y este término de acá me va a quedar m por a al cuadrado, porque este 2 se va con ese 2, ¿cierto? Y el teta punto se va y me queda solo coseno de teta. ¿Sí? ¿Y el omega? ¿Este? ¿O cuál? Ah, sí, me No, no, faltó ese. Tienes razón. Eh, es m por a cuadrado por omega por el coseno. Omega por el coseno. Perdón, me lo comí. Ya. Ignacio, Entonces, dime. Ignacio, sí. ¿Puedes explicar de nuevo el enunciado, pero así muy, muy resumido? Que ¿Leerlo de nuevo? sí, porque Ya. cuesta El leer. enunciado decía que se tiene un anillo de masa m, el que está en verde ahí, desliza sin fricción en un aro de radio A, que es el aro negro, que se encuentra en un plano horizontal, el plano XY. El aro gira con velocidad angular constante omega sobre un eje perpendicular al plano del aro y que pasa por el borde de este, tal como se muestra en la figura. Entonces va a girar con respecto a este punto de acá, ¿cierto? El origen de este sistema de coordenadas, y es una rotación en... Nos preguntaban, usando el ángulo teta de la figura como coordenada generalizada, encuentre el momento teta y el hamiltoniano, ¿ya? El momentum generalizado, y nos faltaría solo el hamiltoniano. El hamiltoniano, por definición, es la suma sobre todas las A menos L, ¿ya? En este caso tenemos solo una coordenada generalizada, entonces esta suma no es nada más que es teta punto menos el lagrangiano. P de teta ya lo tenemos acá, entonces esto es simplemente reemplazar, y nos queda un medio de teta punto cuadrado menos m por a cuadrado, omega cuadrado, 1 más coseno de teta. Eh,
Ya, si no hay... La pregunta dice así. Son P de teta y H constantes de movimiento. En realidad la pregunta dice, son P de teta y H cantidades conservadas, pero sabemos que es lo mismo. Y acá entonces vamos a usar los teoremas o las propiedades que vieron en clase. Nosotros sabemos que cuando dl a de teta es 0, implica que el momentum de esa variable se le llama variable cíclica y es constante, ¿cierto? En este caso, si ustedes miran el hamiltoniano, depende de teta. Tiene un teta metido acá, ¿cierto? Entonces, ustedes me van a decir, ya, entonces tenemos que esto es distinto de 0 y eso no implica que esto sea distinto de 0, porque es una implicancia nomás para un lado y todo. Pero si es que, o sea, esto es como lo ponen en el libro, como que escriben esto nomás. Pero si ustedes miran la demostración de eso, van a cachar al tiro que en verdad esto de acá viene de que la ecuación de Euler-Lagrange la pueden escribir como P punto sigma menos dl a dq sigma, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, que dl a dq sigma sea distinto de 0, sí significa que el momentum no se va a conservar, ¿cierto? Entonces, en verdad, esto no es una implicancia solamente, sino que es una equivalencia. Ya, pues, entonces, con esto tenemos que p teta no se conserva. ¿Alguna duda con esto? Entonces, si la derivada de p teta fuera distinta de 0, o sea, perdón, fuera 0, ahí se conservaría. Claro, o sea, que se conserve por definición es que la derivada sea 0. ¿Ya? Pero uno tiene una propiedad que sale directo, como les explicaba, de la ecuación de Euler-Lagrange, que si es que la derivada del lagrangiano con respecto a esa variable es 0, entonces ese momentum se conserva. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Voy a revisar el chat rápidamente. No han dicho nada. Ya. Yo tengo una duda, Dime. es que ya, si uno ve el lagrangiano, depende de teta, entonces uno dice al tiro que el momento en teta no se conserva, ¿cierto? Exacto. Pero en unos ejercicios de la guía que nos pedían el momentum conservado, encontrarlo, el lagrangiano dependía de las coordenadas generalizadas y aún así nos pedían encontrar un... ¿Lea? Entonces, uno tenía como esta coordenada generalizada y esta, ponte tú. Ponía que el lagrangiano dependía de todas las coordenadas. No tenía ninguna que fuera 0. Sin embargo, tú podías como definirte otras coordenadas, porque las coordenadas generalizadas uno puede elegir infinitas para un problema. Uno puede definirla que sea esto, o que sea, no sé, la altura de acá con respecto al piso, o que sea esta de acá más esta de acá, cosas así. De hecho, en uno de esos problemas que hice, uno llegaba al final como que uno llegaba a las ecuaciones de movimiento
y de ahí uno las ordenaba de manera que uno tenía como que d a de t de una cuestión fea que era, no sé, x punto más 10 y punto, eso sí era 0. Entonces, esto de acá uno puede decir que es un modo conservador. ¿Ya? Como que escribiera por ejemplo, es más 10i, que esto fuera como una coordenada generalizada, uno tendría que ese momentum sí se conserva. Tiene que el lagrangiano no depende de una variable, uno tiene al tiro un momentum conservado, pero que dependa de todas sus variables no significa que no van a haber momentums conservados. Como que a veces uno tiene que buscarlo y ingeniárselas para poder encontrarlo. ¿Se Ya, entiende? es que sí, es que me parece como raro jugar con las ecuaciones y encontrar algo que se conserve nomás. Bueno, después, si es que ustedes dan mecánica clásica, y ustedes van a ver que hay como otros trucos para encontrar todas las cantidades conservadas, y hay como formas uno siempre tiene, si n es el grado de libertad de tu sistema, uno siempre tiene 2n cantidades conservadas, que son linealmente independientes, y eso es como un teorema, y después uno aprende a sacarlas de una, todas. Antes de eso, uno tiene que empezar como como un poco más concachativa, ver por dónde puede funcionar la cuestión para que te muestre un momentum conservado. O simplemente llegando a las ecuaciones de movimiento y de ahí jugando para encontrar algo que sea como que la derivada sea de cualquier cosa sea igual a 0. Entonces ahí uno tiene que eso es uno de los momentum conservados. ¿Ya? Ya, ok. Ya, pues. Entonces, ahora nos preguntamos si es que el hamiltoniano es una cantidad conservada. Y justamente nosotros sabíamos que si es que la derivada parcial del lagrangiano con respecto al tiempo, o sea que no hay una dependencia explícita del tiempo, y que en este caso es así, no hay ningún t metido en nuestro lagrangiano, entonces el hamiltoniano se conserva. Entonces tenemos que H sí es una cantidad conservada. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿Podría repetir, por favor? Ya, Lo último. esto último del hamiltoniano. Sí. Ya. Uno sabe, o sea, lo vieron en clase esto, y si es que no estuvieron pueden leerlo del libro. La demostración no es muy compleja, pero uno define esta cantidad que es el hamiltoniano, que a priori parece ser cualquier cosa, pero justamente se define de tal forma de que si es que uno tiene que la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo, derivada parcial, o sea, eso significa que en el lagrangiano no hay ningún t metido por ahí, uno tiene que el hamiltoniano se conserva. ¿Ya? Eso es como propiedad, si se sabe. Ah, ya. Ya, muchas gracias. De hecho, en el libro está en la parte de hamiltoniano, sale, ya, la nombran propiedad 1. ¿Ya? Oye, queda menos de un minuto, dice ahí. Ya, esperemos a que nos eche nomás y de ahí seguimos, ¿ya? Se vuelven a conectar al mismo link. Oye, y en el caso en que sí dependa del tiempo, no va a ser conservado, se cumple lo mismo que como para el momentum. Ahí la verdad es que me pillaste, no he revisado bien. O sea, en el libro lo ponen como una implicancia, pero habría que meterse a revisar como en la demostración a ver si es que se puede decir para el otro lado o no.
Pero yo sospecho que sí. Yo sospecho que sí se puede decir eso.